Hola Maker, mi nombre es Germán Escobar y en este video vamos a hablar de jQuery. jQuery es una librería escrita en JavaScript que te va a permitir agregarle interactividad a tus páginas. Ya vamos a ver qué significa eso. Y lo primero que debemos hacer para utilizar jQuery es incluir la librería en el HTML. Hay varias formas de hacerlo, pero quizá la más fácil es buscar en internet jQuery hosted y seleccionar este primer resultado, o puedes ingresar directamente a esta URL y acá a la derecha vas a buscar este enlace jQuery, le das clic y ahí te aparece la referencia que necesitas incluir en el código HTML. Yo ya tengo aquí un archivo con el código, con la estructura básica de un HTML, así que voy a copiar esta línea, asegúrate que sea la 2X y no la 1X, y la voy a pegar aquí antes de cerrar el head. Guardemos y de esa forma ya tenemos instalada la librería sin necesidad de bajar absolutamente nada. Creemos ahora un archivo donde vamos a escribir nuestro código, así que lo voy a llamar app.js y lo voy a referenciar aquí de la siguiente forma: script source igual a app.js, y ahora sí estamos listos para escribir nuestro código. La forma en que trabaja uno con jQuery es la siguiente. Primero escribes la palabra jQuery de esta forma, con la Q mayúscula, y entre paréntesis y comillas simples o dobles puedes escribir cualquier selector CSS válido para seleccionar los elementos con los que quieres trabajar en jQuery. Por ejemplo, para seleccionar los elementos que tengan la clase alert, puedes escribir .alert o los elementos que tengan el ID alert, entonces con numeral, igual que con los selectores CSS. En este caso voy a seleccionar el body porque es el único elemento que tenemos en este momento, y ahora ya puedes empezar a llamar los métodos de jQuery. En este caso vamos a llamar .append, que nos permite insertar un elemento al final de este body o al final de los elementos que hayamos seleccionado acá. Voy a agregar un H1 que diga hola mundo y cerremos ese H1 de esta forma, al final punto y coma. Guardemos y este código nos debería insertar dinámicamente este H1. Veamos si eso funciona. Yo ya tengo abierto ese archivo HTML en mi navegador, voy a refrescar y no apareció nada. Y la razón es la siguiente: volvamos aquí a index.html. El problema es que cuando se ejecuta el código que está en app.js no ha terminado de cargar el resto del documento. Así que cualquier modificación que hagamos sobre el HTML o cualquier evento al que nos enlacemos no va a tener ningún efecto. Tenemos que de alguna forma esperar a que cargue el resto del documento antes de hacer cualquier cosa. Una opción es mover estas referencias al final de la página antes de cerrar el body, y con eso nos aseguramos que ya todos los elementos han cargado. Pero si quieres dejar esas referencias ahí en el head, lo que puedes hacer es aquí en el código enlazarte o escuchar un evento llamado ready que se dispara cuando se ha terminado de cargar la página, y eso se hace de la siguiente forma. Hay varias formas, esta es una. Comienzas jQuery entre paréntesis document punto ready y abres y cierras paréntesis, y aquí ese ready recibe una función, un argumento que es una función, que es la que se va a llamar cuando el documento ya haya terminado de cargar. Así que uno puede copiar todo su código dentro de esa función para asegurarse que todos los elementos ya están en memoria, ya están cargados. Antes de probar este código, fíjate que uno empieza a escribir muchas veces jQuery, así que hay un alias que es este signo pesos, que nos permite, hace lo mismo que ese jQuery, pero nos permite ahorrarnos unos cuantos caracteres en nuestro código. Ahora sí, guardemos. Vamos a volver a refrescar y fíjate que ahí se aparece ese hola mundo que lo insertamos dinámicamente con jQuery. Veamos entonces algunos métodos y tareas comunes que uno hace con jQuery. La primera que vamos a ver es enlazarse a eventos, es decir, escuchar ciertos eventos, por ejemplo con el mouse o el teclado, y reaccionar ante esos eventos. Para eso se utiliza el método on, que recibe dos argumentos: el evento al que nos queremos enlazar y una función que se va a ejecutar cuando ocurra ese evento. Por ejemplo, en este caso, cuando el usuario haga clic sobre cualquier elemento con clase square,
se va a ejecutar esta función del segundo argumento. Otro evento es keypress, que se dispara cuando oprimen alguna tecla del teclado. El otro evento es submit, que se dispara cuando el usuario envía la información de un formulario. Y el evento change, que se dispara cuando cambia el valor de algún elemento de un formulario. Entre muchos otros eventos que existen y que puedes enlazarlos desde jQuery. Así que probemos eso en nuestro código. Y lo que vamos a hacer es crear aquí en el body un botón que diga insertar contenido. Guardemos. Y aquí lo que vamos a hacer es enlazarnos a ese botón. ¿Sí? Lo voy a llamar así por la etiqueta, pero sería bueno ponerle un ID o una clase a ese botón. Y aquí vamos a llamar el método onClick. Entonces lo que queremos que pase cuando llaman click o cuando el usuario hace clic sobre ese botón es que ejecute esta línea de código que inserta este H1. ¿De acuerdo? Así que probémoslo, refrescamos, está ese botón insertar contenido, oprimámoslo y ahí inserta ese H1. Hola mundo. ¿Qué pasa si lo volvemos a oprimir? Fíjate que él sigue insertando cada vez que uno le hace clic. Veamos qué más podemos hacer con jQuery. Ya vimos los eventos. Podemos también insertar elementos al DOM, y el DOM es una representación del código HTML que crea el navegador en memoria cuando carga un documento, pero cuando veas esas siglas DOM que corresponden a Document Object Model, no dudes en reemplazarlas por HTML. Entonces acá es insertar elementos al HTML. Y el primer método que vamos a ver es el append, que ya lo utilizamos en el ejemplo, e inserta en este caso un H1 al final de todos los elementos que tengan la clase container. Los otros dos métodos para insertar elementos son after y before, que insertan contenido después y antes de los elementos que se hayan seleccionado. En este caso, after insertaría este hola mundo después de todos los párrafos con clase intro, y el before insertaría este H1 de antes que todos los párrafos con clase intro. Si lo dije bien el otro, after es después, before antes. Bien, algo más que podemos hacer es cambiar el contenido de elementos existentes. En este caso estamos cambiando con este método HTML todo el contenido que tengan los elementos con clase container por este H1, y ahí se reemplaza todo el contenido, no es que lo inserte. Y para los formularios o los elementos de los formularios tenemos este método val con el que podemos asignarles un valor específico. Otra tarea es remover o reemplazar elementos del DOM, y el primer método que vamos a ver para eso es el remove, que elimina o remueve todos los elementos seleccionados del HTML, y el replace with, que reemplaza unos elementos con otros. Bien, en este caso reemplazaría todos los elementos con clase square por ese H1 contexto hola. Y fíjate que siempre es el mismo patrón. Uno selecciona unos elementos con los que quiere trabajar y llama a algún método de jQuery con lo que uno quiera hacer. Veamos esto, que es mostrar y ocultar elementos del DOM. Está este show, que es mostrar los elementos, y este hide, que es ocultarlos, que es diferente al remove, porque el remove sí los elimina completamente del HTML, este solo los oculta. También podemos obtener información del DOM. Este primero obtiene el contenido que está dentro de la etiqueta body. Es ese mismo método HTML que ya habíamos utilizado para asignarle contenido a un elemento, pero sin ningún argumento. Y este otro método val nos permite obtener el valor de un elemento de un formulario. ¿Listo? Ahora, una tarea muy común es agregar y remover clases de los elementos utilizando jQuery, y para eso se utilizan estos métodos. El add class nos permite agregarle una o más clases a uno o varios elementos, en este caso todos los elementos que tengan esa clase square. Remove classes para remover una clase, y tenemos este toggle class que le agrega la clase si no la tiene el elemento, o de lo contrario se la quita. Y por último, este hash class, que nos devuelve true si el elemento tiene la clase, false de lo contrario. Y si quieres ver todos los métodos que tiene jQuery, puedes entrar aquí a la página jQuery.com y ver aquí en esta opción de API Documentation todo lo que uno puede hacer con jQuery, y aquí a la izquierda hay unas categorías para que puedas filtrar
como esos métodos. Acá están todos los de eventos, manipulación del DOM, fíjate. Y bueno, hay muchos más. Por último, quizá lo más interesante de jQuery es que nos permite extender estos métodos y crear nuevos métodos a través de plugins. Y uno puede crear sus propios plugins, pero también en internet ya hay una cantidad de plugins que uno puede utilizar para las tareas que uno ni se imagina. Desde seleccionar fechas, seleccionar colores, barras de progreso, campos que se autocompletan, carruseles, etc. Y vamos a entrar a esta página jQueryui.com, que es los mismos creadores de jQuery, y es una colección de plugins para hacer tareas que uno, digamos, necesita comúnmente. ¿Listo? Entonces acá tenemos el acordeón, tenemos el date picker para seleccionar una fecha, entre muchos otros plugins. Y por ejemplo acá tenemos estos de Draggable, que este Draggable nos permite hacer que un elemento sea arrastrable. Y para cada uno de estos plugins vas a encontrar un demo con diferentes ejemplos, y para cada uno de esos ejemplos puedes encontrar el código fuente que se utilizó para hacer ese ejemplo, ese demo. Y todos los plugins realmente son nuevos métodos que uno le agrega a los objetos de jQuery. En este caso, esta librería de jQuery.ui agrega este método Draggable, que lo podemos llamar sobre cualquier elemento de jQuery. En este caso le están llamando sobre este div con class Draggable. Y generalmente para utilizar un plugin lo primero que tiene que hacer es instalar el código que implemente esa funcionalidad o ese plugin. En este caso instalaríamos este jQuery UI, que incluye varios plugins, o más bien todos los plugins que ves acá en esta página. Y si te das cuenta, acá hay unos que se repiten en Bootstrap. Varios de los componentes de Bootstrap están implementados como plugins de jQuery. Bien, esa es una introducción a jQuery. Eso es todo por este video. De acá en adelante es práctica y experimentación. Lo único que nos quedaría pendiente sería cómo hacer llamados a servidores remotos utilizando Ajax.